Bueno, estamos en la última media hora de A Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde y llegó la otra orilla. Completamos las dos orillas con Silvia Visconti, que nos va a hablar de las primeras intervenciones de Estados Unidos en el siglo XX en América Latina. Ya nos saludamos nuevamente. ¿Cómo te va, Silvia? Bien, aquí, ¿sabes, Daniel, que me quedé pensando en tu editorial y también en lo que comentaba Robelli, porque hay una línea de unión entre estas cosas que están pasando y el tema que hoy vamos a trabajar. Y que, bueno, de alguna manera, durante la semana pasada estuve repasando un poco las intervenciones estadounidenses en América Latina y me pareció que era interesante ubicarnos en esa primera mitad del siglo XX, porque es en ese periodo que el desarrollo de los países latinoamericanos ya desde ese momento estuvo fuertemente marcado por la presencia y el fortalecimiento de los Estados Unidos de América, que como nuevo imperio capitalista en ese momento ejerció una hegemonía que no tiene precedentes sobre nuestro continente, en el contexto también del debilitamiento internacional de los imperios tradicionales europeos. Porque en ese momento histórico, Estados Unidos se aseguró de obtener recursos naturales de estos territorios, como vos también lo planteabas ahora, ¿verdad? Petróleo, plata, zinc, cobre, caucho, madera, azúcar. Pero también implementó su industria pesada a partir de esos recursos que traía de América. Y además controló las rutas estratégicas en ese momento con la construcción del Canal de Panamá. Y también consiguió fuerza de trabajo barata de los emigrantes que de América Latina buscaban alguna posibilidad de mejorar su situación. Y además conquistó los mercados de consumo y además afianzó el dominio sobre las transacciones financieras a través también de la creación de deuda. Entonces, pongamos como un ejemplo, digamos que allá por 1920 ya, los Estados Unidos invirtieron $5.000 millones, que era, para que nos ubiquemos, una tercera parte de sus inversiones mundiales en América Latina, concentrando las 3/4 partes de esta inversión en algunos países: Cuba, Argentina, Chile, México y Brasil. También en ese momento el National City Bank, que era uno de los bancos más importantes de ese momento en Estados Unidos, y otros bancos crearon una enorme cantidad de sucursales en varios países de América Latina, pero además de eso financiaron mediante préstamos obras públicas y actividades productivas que obviamente beneficiaban los intereses de Estados Unidos. Desde finales de la Primera Guerra Mundial y hasta la Gran Depresión de 1929, el crecimiento del intercambio comercial de los Estados Unidos con América Latina creció 110% en las importaciones y 161% en las exportaciones. Y se instalaron en distintos países empresas estadounidenses como por ejemplo Ford, Colgate, para citar dos importantes. Bueno, en ese marco de expansión imperialista se empezaron a suceder las intervenciones que van desde la ocupación de Cuba en 1898 hasta la intromisión en Panamá en 1941, en esta primera etapa. Estas tuvieron como propósitos precisamente la consolidación de una estructura comercial que sirviera de soporte para el desarrollo económico de Estados Unidos, obviamente, la protección y ampliación de sus propiedades e inversiones en América Latina, a través del apoyo a políticos pro-estadounidenses, lacayos, como decías vos, y el derrocamiento de regímenes no deseados, porque, bueno, tenían algunas propuestas progresistas, como
fue el caso de Nicaragua y en Haití. Centroamérica y el Caribe fueron durante los primeros 50 años del siglo XX los espacios más fuertemente marcados por la penetración económica de los Estados Unidos en los sectores extractivos, productivos y financieros. Y para defender sus intereses, Estados Unidos recurrió entonces a políticos corruptos y al uso abierto y llano de las fuerzas militares, ¿no?, a través de intervenciones directas. Allí se situó inicialmente el despectivamente llamado patio trasero de los Estados Unidos, que luego se extendería a todo el continente, por aquello de que cuando veas las parvas de tu vecino arder, pon las tuyas al remojo, ¿verdad? En esa región, la acción depredadora se desarrolló a través, entre otras, de la United Fruit Company, de la que ya hemos hablado, que, bueno, se instaló en Centroamérica, en las Antillas, primero en Costa Rica y en las Antillas, y después se expandió a Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, y que hizo que estos países pasaron a tener el triste mote de repúblicas bananeras. La política exterior de los Estados Unidos adquirió a través de los años diversas formas, como las que vemos hoy, por ejemplo, pero siempre estuvo marcado por la intención imperialista y la defensa de sus propios intereses económicos. Después de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos agregó a su lista de intereses la lucha contra el comunismo. Y se desató entonces un anticomunismo feroz, incluso dentro de sus fronteras, a través del macartismo. Y también, esa política macartista se extendió al resto de América, a tal punto que cuando ya dejó de ser tan fuerte en los Estados Unidos, a pesar de que obviamente el anticomunismo quedó instalado allí fuertemente, empezó a tener sus efectos en otras partes de América. ¿Puedo contar una anécdota que me parece que ilustra el efecto del macartismo en la conciencia de los jóvenes de América Latina? En la primera mitad de la década del 60, 62, 63, yo tenía 15 años, capaz que 16, fui al cine a ver una película polaca o rumana, bueno, era de lo que se llamaba Detrás de la cortina de hierro, que se llamaba Me compré un papá, se llamaba la película. Era una película de, ¿cómo se llama?, de la vida cotidiana, de una mujer que tenía un hijo, que no tenía marido, bueno, apareció un hombre, y bueno, iban a pasear, venían, y ya ve lo que me llamó la atención, que en Praga salía el sol, pero ¿cómo? Yo me imaginaba que detrás de la cortina de hierro el cielo era siempre gris plomizo. Yo digo, bueno, pero no es así como yo me imaginé. Sale el sol igual que acá. Es increíble, pero es así, es cierto. El macartismo hizo sus efectos en todas partes y, bueno, por supuesto que quedó impregnado en Estados Unidos. Pero además, en un contexto que, en el que uno se da cuenta de que realmente fue una construcción ideológica, porque hay que tener en cuenta que la URSS en ese momento, es decir, durante la Guerra Fría, el otro polo, en realidad no estaba en discusión para la Unión Soviética que América Latina era una zona de influencia de Estados Unidos. Para nada. A tal punto que incluso la Unión Soviética no apoyó directamente ninguno de los procesos revolucionarios en América Latina, incluyendo el de Cuba, ¿no? ¿Verdad? El apoyo fue después de que la revolución se instaló, pero no antes, porque nadie discutía que estos territorios eran parte de ese patio trasero de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, a pesar de eso, y ni que hablar que en el año 53
cuando se produce la muerte de Stalin y la Unión Soviética tiene sus propios problemas para resolver y aparece la política de la coexistencia pacífica con Khrushchev, esto todavía estaba mucho más lejos de haber un interés de la Unión Soviética de hacer, digamos, de inmiscuirse en América Latina. Pero bueno, la CIA, creada en 1947, sin embargo, mantuvo ese discurso, como todo el gobierno de Estados Unidos, del peligro rojo en América Latina. Aquí en Uruguay aparece en esos años, por ejemplo, un libro de Nardone, un político del Partido Nacional, del Partido Blanco, que estuvo, herrerista él, que estuvo vinculado, en realidad sus orígenes eran ruralistas, pero bueno, se unió a Herrera para llegar al gobierno en el 58. En realidad, un libro que tiene precisamente ese nombre, Peligro Rojo en América Latina, y que mostraba en su tapa un oso sangrando con garras sobre el territorio. Bueno, decíamos que la CIA empezó a partir de su fundación a pensar en las intervenciones en América Latina, y a partir de 1954, con el golpe de Estado en Guatemala, se inicia en América Latina concretamente su trabajo intervencionista. El éxito de esta acción convenció al gobierno de Estados Unidos de la conveniencia y la factibilidad de usar ese mecanismo para reducir de alguna manera las intervenciones armadas directas de Estados Unidos, es decir, poner sus propios soldados, es decir, mandar a otros a pelear sus guerras, como vos ahora lo planteabas también en el caso de estas discusiones actuales. Y bueno, de alguna manera Estados Unidos lo que comienza a hacer entonces es a formar a los militares de América en las academias estadounidenses, entre ellas la Escuela de las Américas, que también se fundó por esos años, en 1946, y hacer transferencias de armamento para lo que después se convertiría en la lucha antiinsurgente, ¿verdad? Porque después de la Revolución Cubana, lo que va a aparecer es la doctrina de la seguridad nacional, que va a ser la base teórica de los golpes de Estado apoyados por Estados Unidos en los años 60, 70. Ahora bien, ¿cuáles fueron las políticas aplicadas por el país del norte en la primera mitad del siglo XX? Sin duda la base la tenemos en la llamada doctrina Monroe, que fue ayornada en 1904 mediante un corolario que se llamó el corolario Roosevelt, haciendo referencia al presidente, que establecía que los Estados Unidos... Roosevelt el primero. El primero. El del Big Stick. Exactamente. Y a eso iba a ir. Precisamente. Perdón. No. Bárbara digamos, la combinación de nuestros discursos. Porque en realidad ese corolario lo que permitía era que Estados Unidos pudiera intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos, y bueno, esa política tenía que ver con el Big Stick del que tú hablabas precisamente. Gran también, garrote, traduzcamos porque no todos sabemos inglés, yo no sé. Gran garrote, exactamente. Ir con el mazo dando, digamos. Sí. Y por otro lado, esto se combinaba, o se combinó poquito después, ahí por 1909, con la diplomacia del dólar, que implicaba precisamente que el gobierno y las empresas norteamericanas ganaran posiciones políticas y económicas en América y convirtieran a través de las deudas y de esas financiaciones de las obras públicas y del control de los recursos, se convirtieran algunos países en verdaderas colonias estadounidenses. República Dominicana, Haití, Panamá, Cuba y Nicaragua fueron ejemplos paradigmáticos de esto. Tras la Primera Guerra Mundial, la política exterior se amplió con la idea del panamericanismo, que ya venía de antes, pero que ahora se intensifica con la idea, obviamente, de una colaboración de los países americanos
en una organización multilateral, pero bajo el dominio de los Estados Unidos, como también lo era la OEA, creada en el 48. Entonces, en 1933, y en el contexto de la crisis del 29, el otro Roosevelt, el Franklin Delano, proclama la política de la buena vecindad, en el que hablaba de la no intervención, y entonces retira a algunos militares que estaban estacionados en distintos lugares de América Latina como un gesto de buena vecindad. Pero esto va a durar muy, muy poco, porque precisamente esas empresas norteamericanas que estaban instaladas en América Latina y que tenían allí sus intereses, no veían con buenos ojos algunas políticas proteccionistas que en el marco precisamente de la crisis del 29 y con el comienzo de lo que sería la sustitución de importaciones, se había empezado a dar en algunos países de América. Y entonces impulsaron otra vez gobiernos dictatoriales, primero en las llamadas repúblicas bananeras, Ubico en Guatemala, Tiburcio Carías en Honduras, Maximiliano Hernández en El Salvador, Anastasio Somoza García en Nicaragua, y en Cuba el regreso de Batista, Fulgencio Batista. En América del Sur, aquí en nuestro sur, en nuestras orillas, también hubo dictaduras. Pensemos en Uriburu en la Argentina y en Gabriel Terra en el Uruguay. Si repasamos someramente las intervenciones de Estados Unidos en América Latina en esa primera mitad del siglo XX, realmente es algo que impresiona. En 1903, Roosevelt patrocina la independencia de Panamá de Colombia para la construcción del canal interoceánico. Segregan una provincia colombiana, Panamá, y crean un país nuevo para los negocios de Estados Unidos. Exactamente. 1906, intervención militar en Cuba. 1907, en República Dominicana. 1908, en Panamá. 1910, en Nicaragua. 1911, en México para proteger a ciudadanos norteamericanos. 1912, invaden Nicaragua con una ocupación que se va a mantener casi continuamente hasta 1933. 1914, bombardean la ciudad portuaria de Veracruz. En 1915, ocupan Haití para restaurar el orden. Y se establece un protectorado allí que va a durar hasta 1934. Hay como una continuidad, porque en 1916 ocupan la República Dominicana hasta 1924. En 1917 hay una expedición contra Pancho Villa, y esta fracasa. En 1918 ocupan la provincia de Chiriquí en Panamá para mantener supuestamente el orden público. En 1924 la Infantería de Marina invade a Honduras para mediar en un enfrentamiento civil. En 1925 tropas del ejército norteamericano ocupan la ciudad de Panamá para acabar con una huelga. En 1926 decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Allí en ese momento Augusto César Sandino había creado un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. Y en 1927, en Nicaragua, un capitán de los marines yanquis conmina a Sandino para que se rinda, y el rebelde responde: yo quiero patria libre o morir. Estados Unidos realiza entonces no me vendo ni me rindo. Quiero patria libre o morir. Yo viví 4 años en Nicaragua, lo cantábamos eso en los actos. Bueno, y realizan, lo que hace Estados Unidos frente a esto es bombardear, un bombardeo aéreo, que es el primer bombardeo aéreo, el de Nicaragua, en América Latina. Ataca a la aldea El Ocotal, donde mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. Bueno, y en 1930 también interviene en República Dominicana. Y después también en 1933 Estados Unidos se retira de Nicaragua, dejándola en manos de Anastasio Somoza y su Guardia Nacional
y un año después Augusto César Sandino, por orden de Somoza, pero con la complicidad del embajador norteamericano, es asesinado. Y en 1941, en Panamá, es depuesto el presidente Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, en acuerdo también con el embajador de Estados Unidos. Hay dos frases que me parece interesante, digamos, compartir porque son terribles, pero que se relacionan con lo que tú hablabas y con lo que también hablaba el compañero economista. Taft, el presidente Taft, en 1912 decía: no está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio, uno en el Polo Norte, otro en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo, de hecho, será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, como ella nuestro no moralmente. Y en la intervención en Haití, y demostrando de alguna manera el desprecio hacia los latinoamericanos, el secretario de Estado de ese momento decía: imaginen ustedes estos negros, refiriéndose a los haitianos, hablando francés. Creo que esto nos pinta realmente lo que es el imperialismo. Entonces, para terminar, las intervenciones con viejos y nuevos formatos persistieron y persisten hasta hoy en América Latina, que sigue siendo, como decía Galeano, la región de las venas abiertas. Porque, también como decía el escritor uruguayo, el imperialismo cambia, pero no se arrepiente. Y bueno, creo que de alguna manera se unieron los relatos de hoy, y también esto nos convoca a la memoria, con lo que es a la memoria de este pasado histórico de nuestro continente, lo que también se une con esa preciosa participación de los jóvenes al comienzo del programa. Muy bien, Silvia Visconti, muy profundo tu análisis, la verdad que nos deja un programa completito y espero que la audiencia, como siempre, nos dice que le gustó mucho. No sé si son muchos, pero los que nos llaman y nos escriben están muy contentos con el programa. Bueno, seguiremos en A Dos Orillas con otras intervenciones norteamericanas y sacar enseñanzas de cómo actúa el imperialismo y cómo actúan los lacayos de acá, Milei, ¿cómo es que se llama el que usted dice? La calle. ¿Sabés qué? Sí, estaba pensando que a raíz de estos incidentes que pasaron en la embajada mexicana en Ecuador, sería interesante también ver cuál fue la respuesta de Uruguay, de Argentina y de México frente al golpe de Estado en Guatemala. Y ese creo que va a ser el tema de la próxima charla. Bueno, excelente, Silvia. Dayana, nos vamos hasta el próximo lunes. Me olvidaba. Pasó mañana, cumplo 76 pirulos, un poquito. Ya lo sabía. Sí. Pero no voy a festejar, capaz que el sábado domingo me tomo un vino, pero mañana el jueves tengo que ir al dentista el jueves, mire qué cumpleaños. Bueno, no fuimos hasta el miércoles, hoy 8 y 7, 15, hasta el 15 de abril. Volvemos con el 222, los 3 patitos.